Ya. Entonces, hoy nosotros vamos a estudiar ecuaciones. ¿Qué se define como ecuación antes que comencemos a trabajar con los diferentes tipos de ecuaciones? Hay muchas definiciones. Vamos a explicar una general y una súper concreta, que después la vamos a estar abordando en el capítulo de funciones. Entonces, una ecuación es una igualdad matemática entre dos expresiones algebraicas. Entonces, ¿de qué forma es esta igualdad? Nosotros vamos a tener una igualdad tanto en la derecha como en la izquierda de la siguiente manera. Poniendo un ejemplo. 9x más 1 es igual a 3x más 2. Esa es una igualdad, donde x representa la variable incógnita, pero esta definición es muy poco ortodoxa, no es tan clara como tal. Si bien una ecuación representa una igualdad, ¿para qué sirve? ¿Dónde nosotros la podemos ver la ecuación como tal? Así que a esto le vamos a dar una definición análoga. Esto lo vamos a comprender mejor en el capítulo de funciones. En esto me interesa que nosotros aprendamos bien a trabajar con ecuaciones, o sea que aprendamos a resolverlas, y que también captemos una pincelada de la esencia y los quedemos con la duda de qué es una función. Así que la definición que nosotros le vamos a dar es una definición un poco alterna, que nos dice, si nosotros tenemos una función que va desde un conjunto A, subconjunto propio de los reales, hasta un conjunto B, subconjunto propio de los reales, esto quiere decir que tanto el conjunto A como el conjunto B pertenecen a los números reales. Entonces, si la función va desde A hasta B, X es un elemento que pertenece a e Y es un elemento que pertenece a B. Nosotros podemos definir esto de la siguiente manera. Entonces podemos definir esto como función de X es igual a Y. Ya, esta es una definición de función más que nada, pero a partir de esto nosotros queremos definir qué es una ecuación. Entonces, cuando nosotros representamos una función, sea cualquier función, por ejemplo puede ser esta, llamemos esta función. Entonces, cuando nosotros representamos una función, nosotros podemos ver que esta corta en el plano en un puntito. Puede ser en 1, en 2, en 3, en 4, en infinitos puntos, en los que nosotros queramos. Eso depende netamente de la función. Esto de acá se le suele llamar solución o ceros de la función. Entonces, ¿cuál es la gracia de esto? La gracia de esto es que si nosotros los fijamos, bueno, aquí X es un plano real con un plano real. Entonces, cuando nosotros lo fijamos en esto, ¿qué es lo que podemos notar? Podemos notar que en este plano Y es igual a 0, donde Y es una coordenada. Entonces, ¿qué nosotros dijimos? Nosotros dijimos, función de X es igual a Y, pero si Y es igual a 0, significa que nosotros vamos a estar parados solamente en este plano, o sea, en el plano X. Y al estar parado en el plano X, vamos a decir lo siguiente. Entonces, decimos que encontramos la solución de f de x cuando f de x es igual a 0. ¿Por qué? Porque f de x es igual a y. Y este sería nosotros, bueno, sí, solo sí, y es igual a 0. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿cuál es la gracia que nosotros tenemos acá? Que en este caso, como estamos encontrando una solución del siguiente tipo, la solución de f de x es de la siguiente manera, ¿qué pasa si queremos encontrar esa en específico? Bueno, ya la encontramos como tal, pero ahora la pregunta es, ¿cuál es el valor que tiene x? Y esa es la gracia de poder estudiar ecuaciones, el despejar esta variable como tal, para poder saber el o los valores que contiene. Para esto, como nosotros estudiamos en la clase anterior polinomios, vamos a definir la siguiente función polinomial. Entonces, definimos la siguiente función polinomial. Entonces vamos a definir la siguiente función. F de x es igual a sub 0 más a sub 1 por x más a sub 2 por x cuadrado
más a sub 3 por x al cubo, más punto, 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 más a sub n por x a la n. ¿Ya? Ese punto, 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 recuerden que a pesar de que, entre comillas, no haya nada, sí hay algo, y de hecho está todo. Acá, por ejemplo, sigue un a sub 4 x a la 4, a sub 5 x a la 5, hasta un a sub n menos 1 elevado a x a la n menos 1, y finalmente en este último término. Entonces, si nosotros queremos encontrar los ceros de esta función polinomial, entonces los ceros o las soluciones están determinados como, nosotros ya dijimos que esto era función de x es igual a 0. Entonces, esto lo podemos determinar como a sub 0 más a sub 1 x cuadrado, o sea, x a la 1, más a sub 2 x cuadrado, más a sub 3 x al cubo, más punto, 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 más a sub n, x a la n, es igual a 0. Entonces, de esta manera nosotros podemos establecer las soluciones de esta función como tal. Las soluciones de esta función llaman a esta expresión y esta expresión se llama ecuación. Y ahora la pregunta es, ¿ecuación de qué? Sabemos que en este caso estamos dando el exponente, por ende sería una ecuación de orden n. Esa es la gracia. Entonces con esto nosotros tenemos una ecuación de orden n. Ya. Em, para suerte de nosotros, para la país, nosotros solamente vamos a trabajar hasta la ecuación de orden 2, o sea, hasta la cuadrática. Vamos a tener la ecuación lineal, que sería de orden 1, y la ecuación de orden 2, que es la cuadrática. La de orden 3 es un poco complicada, porque de hecho si nosotros intentamos encontrar las soluciones de la ecuación cúbica, eh, además que hay casos súper específicos donde la podemos encontrar, no es tan simple. Si es que no queremos factorizar, por ejemplo, si es que no ocupamos algún método en específico como Ruffini para intentar factorizar esta expresión, ya que muchas veces nosotros lo estamos involucrando con números complejos acá. A no ser ciertos casos, por ejemplo, x al cubo más x es igual a 0, por ejemplo, o x al cubo menos x es igual a 0. Salvo ciertos casos súper específicos, no es tan simple. Así que por eso nosotros trabajamos esta ecuación cuadrática. Ahora nosotros sabemos que dentro de las ecuaciones hay un montón, pero un montón de clasificaciones. Entonces, dentro de los tipos de ecuaciones nosotros podemos tener ecuaciones lineales y ecuaciones no lineales. Entonces, existen ecuaciones lineales y no lineales. El concepto de linealidad es un poquito más complejo de lo que nosotros vamos a abordar en este curso, pero eventualmente cuando lleguemos a la función lineal sí vamos a abordar este concepto. Entonces, las ecuaciones lineales son ecuaciones en general que suelen ser simples de resolver, que son ecuaciones sencillas. Por ejemplo, una ecuación lineal puede ser del tipo em, ax más b es igual a 0, por ejemplo. Es una ecuación sencilla donde lo que nosotros tenemos que hacer es despejar esta variable independiente como tal, esta incógnita, mientras que las ecuaciones no lineales son un poco más complejas. De hecho, por dar un ejemplo de una ecuación no lineal, podemos tener la siguiente. A ver, 2 por Euler elevado a x cuadrado menos 5x logaritmo natural de Euler elevado a x cuadrado. O sea, por x cuadrado es igual a 0. Es igual a coseno de x, de hecho. Ya. Este tipo de ecuación es no lineal, no necesariamente tiene que ser así de complicada, pero sí en general las ecuaciones no lineales son muy complicadas. Para eso hay cursos completos que suelen abordar esto, cursos como métodos numéricos, que suelen ocupar métodos computacionales para poder intentar resolver esto, ocupando diferentes métodos que ustedes pueden ver ya quizá en un futuro.
métodos como Newton-Raphson, métodos como bisección, que funciona para algunos, métodos como la secante, la falsa posición. Hay diferentes métodos para intentar abordar esto e inclusive podemos tener sistemas de ecuaciones no lineales, que es más complicado todavía. Entonces, para suerte de nosotros, solamente vamos a ver ecuaciones de primer y de segundo grado. Así que partimos. Ecuación de primer grado. Entonces, ecuación. Oh, qué raro. Ahí escribe bien. Y ahora sí, parece que se había trabado. Entonces, ecuación de primer grado. O ecuación lineal, pueden decirle. ¿En qué consiste la ecuación de primer grado? La ecuación de primer grado consiste en ser una ecuación de solamente una variable. Es decir, nosotros vamos a tomar este polinomio como referencia y vamos a tomar hasta el primer grado. De la forma, entonces, es una ecuación de la forma a sub 0 más a sub 1 por x es igual a 0. Esto sí es que lo escribimos de forma polinomial. Esto nosotros perfectamente podemos dejarlo así. Esto es, entonces, forma polinomial. Muchos libros no trabajan con esto. Muchos libros suelen trabajar con otra definición alterna, que es la siguiente. Dicen, esto es, si solo sí, porque son lo mismo, mx más n es igual a 0. Esto es llamado la forma canónica. En general, muchos libros trabajan de esta manera. Por ejemplo, el libro Álgebra de Baldor o los libros Terminetud como tal, también suelen indicarlo de esta manera. Entonces, este tipo de funciones cumplen con propiedades de linealidad al tratarse de un caso de una función lineal. Entonces, gráficamente, ¿cómo se vería esto? Porque antes de resolver como tal, nosotros tenemos que saber qué significa como tal. Entonces, si representamos el plano cartesiano, y, x, y establecemos esta función, donde este sería f de x es igual a mx más n, donde n es el intercepto, esto lo vamos a estar viendo más adelante, esto sería lo que nosotros buscamos, o sea, el 0, o, entre paréntesis, la solución. Eso es lo que nosotros queremos determinar en este caso. Entonces, ¿cómo podemos resolver esto? Nosotros no solamente tenemos que despejar. Entonces, la resolución consiste en despejar, y voy a poner esto entre comillas, porque en realidad sería encontrar el valor tal que cumple esa condición, la variable de incógnita. Entonces, si nosotros tenemos la ecuación mx más n es igual a 0, nosotros tenemos que saber encontrar el resultado de esta ecuación. Entonces, para ello, vamos a resolverlo. Vamos haciendo un paso a paso. Esto es súper fundamental para que nosotros comprendamos qué es lo que estamos haciendo con ecuación. Hay muchos errores al resolver una ecuación. ¿En qué consisten esos errores? Esos errores consisten en pensar que lo que está sumando pasa restando. La verdad es que eso no pasa. Lo que nosotros estamos haciendo son igualdades. Entonces, por ejemplo, podemos sumar menos n a ambos lados. Entonces sumamos menos n. Esto nos va a quedar mx más n menos n es igual a 0 menos n, 0 menos n. Eso es lo que nosotros estamos haciendo.
no es como que los números tengan patitas y lo que está sumando pasa restando. No, eso no pasa. Lo que nosotros estamos haciendo son igualdades. Y esto quiero que quede claro ahora, porque eso de lo que está sumando pasa restando no aplica. Es una sobresimplificación y trae errores. Entonces, mejor que quede claro ahora antes que no. Ya. Entonces resolvemos. Decimos mx se conserva, n menos n es igual a 0 y 0 menos n es igual a menos n. Ahora, también tenemos que despejar x. Entonces podemos pasar multiplicando a m. Nuevamente, eso es una sobresimplificación. Lo que nosotros estamos multiplicando es multiplicar por el inverso multiplicativo de m, o sea, por 1 partido en m. Entonces sería mx por 1 partido en m, que lo voy a escribir con color rojo, es igual a menos n por 1 partido en m. Ya. Acá nosotros podemos reordenar el m con el m, porque son multiplicaciones. Entonces ocupamos la propiedad de conmutatividad. Entonces ocupamos propiedad conmutativa. Entonces va a quedar m sobre m por x es igual a... Esto lo podemos expresar de la siguiente manera, como menos n sobre 1. Y ahora sí podemos efectuar esta operación porque es una multiplicación. Entonces menos n por 1 sería menos n. Y 1 por m sería m. Y ahora nosotros podemos notar que esa operación es 1. Porque m sobre m es 1, siempre y cuando m sea distinto de 0. Que de hecho esa es la condición para que exista esta ecuación. Que no la noté. Y bueno, arriba también podemos dejarlo, pero en base a factores polinómicos. Ya. Entonces ahora uno dice 1 por x, x. Entonces, esto lo daría x es igual a menos n sobre m. Por lo tanto, la solución de la ecuación mx más n es igual a 0 es x es igual a menos n sobre m. Y esto lo voy a poner entre paréntesis. Entonces, nosotros ya encontramos efectivamente este valor que nosotros estábamos buscando, ese. ¿Y cuánto equivale ese valor? Ese valor vale menos n sobre m. Eso es lo que nosotros estamos haciendo constantemente dentro de las ecuaciones de primer grado. No estamos haciendo nada más de esto. Entonces, en base a esto, suelen surgir muchos tipos de ecuaciones que ocupan estas mismas propiedades lineales, por ejemplo, ecuaciones logarítmicas, ecuaciones radicalarias, ecuaciones de potencia, ecuaciones de valor absoluto, que vamos a resolver una ecuación con valor absoluto, que esa me interesa, pero las ecuaciones logarítmicas, radicalarias, potencia, la verdad es que no son muy interesantes ni tienen mucho de lo que podamos hablar. Entonces, las ecuaciones de valor absoluto, ¿cómo las podemos resolver? Mediante la definición. Entonces, vamos a poner acá, ejemplo. Vamos a poner la siguiente ecuación. A ver, ya. Resolver 5x, y la x la voy a escribir con un color distinto. Menos 2 es igual a 3. O hallar los valores de x. Ya. Entonces, ¿cuál era la definición de valor absoluto? La definición de valor absoluto que nosotros pudimos abordar, el valor absoluto de x, era positivo cuando x es mayor o igual que 0 y era negativo cuando x era menor que 0. Entonces, mediante esto, uno dice, podemos tener esta parte positiva, primero que nada. Entonces, 1. Vamos a considerar la parte positiva, positivo. Esto lo daría 5x menos 2 es igual a 3. Y esto se transforma en una ecuación de primer grado, en el primer caso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Despejar. Entonces, despejando, nos va a quedar 5x. Podemos sumar 2 a ambos lados.
es igual a 3 más 2, 5. Y podemos multiplicar por un quinto a ambos lados. Entonces, 5 por un quinto, 1. Y 1 por x, x. Y es igual nos va a dar 1. Por lo tanto, ya tenemos una solución. Segundo caso, el caso negativo. Entonces, acá nosotros vamos a tener el mismo caso. 5x menos 2 es igual a 3. Primero que nada, resolvemos signos. Esto lo va a quedar menos 5x, el inverso de menos 2 sería 2. ¿Sí? Sería más 2, es igual a 3. Ya. Ahora, por conveniencia, podemos trabajar con este valor positivo o con este valor negativo. Voy a multiplicar todo por menos 1. Entonces, acá me va a quedar menos 1 por menos 5, 5x. Menos 1 por 2, menos 2. Menos 3, o sea, menos 1 por 3, menos 3. Y puedo pasar el 2 sumando. Que de nuevo sería sumar 2 a ambos lados. Pero una vez que esto ya lo entendió, vamos a sobreseguir esto. Esto les va a quedar 5x es igual a menos 3 más 2. Y ese de ahí también lo voy a anotar con rojo, porque es un cambio que estamos haciendo. Ya, eso lo daría menos 1. Entonces nos va a quedar 5x es igual a menos 1. Y podemos multiplicar por un quinto. Eso nos va a quedar x es igual a menos un quinto. Y con eso ya tenemos las dos soluciones de esta ecuación. Entonces comprobemos con color verde. Con la primera ecuación, cuando x es igual a 1, esto nos va a dar el valor absoluto de 5 por 1, 5, menos 2. 5 menos 2 sería 3, y el valor absoluto de 3 es 3. Perfecto, y nos da el resultado. Con la segunda, eso nos daría el valor absoluto de 5 por menos un quinto, menos 2. El 5 se va con el 5 porque lo podemos reordenar y esto sería 1. Esto nos va a quedar menos 1 menos 2 sería menos valor absoluto de menos 3 y esto sería 3. Perfecto, también cumple. Entonces, de esta manera se resuelven todas las ecuaciones con valor absoluto. Con uno, con un valor absoluto. Con dos valores absolutos la cosa puede tener casos repetidos. Pero todas las ecuaciones con un valor absoluto se resuelven de esta manera. Y bueno, con esto ya prácticamente vimos todo lo que teníamos que ver con ecuación de primer grado. Ya no podemos ver más que esto. Existen varias aplicaciones que uno le puede dar a esto. Por ejemplo, dentro de física, dentro de química también podemos darle aplicaciones. Eh, a ver, podríamos hacer un ejercicio con física. A ver, ¿qué ejercicio podemos hacer como una aplicación? Em, ya. Vamos a hacer una aplicación. Entonces, aplicación. Y vamos a hacer una aplicación a movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, dice, si un conductor se desplaza a una velocidad de 30 kilómetros por hora y llega al destino
que se encuentra a 60 kilómetros en un tiempo t, medido en horas. Pregunta, ¿cuánto se demora en llegar? Sí, sabemos que sale según la ecuación ya. Acá nosotros tenemos un ejercicio de aplicación en física. Em, ¿Qué podemos decir de este ejercicio? Es que es una aplicación directa. No es necesario, por ejemplo, saber mucho para poder resolver este ejercicio. Esas son las gracias de las aplicaciones. Entonces, vamos a analizar un poquito el ejercicio. ¿Qué es lo que nos están dando? Nos están dando la velocidad, que se mide en kilómetros por hora. Luego nos dice que llega a un destino que se encuentra a 60 kilómetros de donde estaba y se demora un tiempo t en horas. Hay algo que nos dicen y no nos dicen dónde se encontraba inicialmente. Entonces, si el conductor, modelando un poquito, si estamos acá parados en un tiempo cero, acá está el auto, y avanzó el conductor un total de 60 kilómetros con una velocidad constante, nos están diciendo cuánto tiempo se demoró. Entonces, de acá nosotros podemos fijarnos y decir, ah, perfecto, el tiempo cero no lo conocemos, por lo tanto, podemos asumir que la posición inicial también es cero, porque a partir de esa posición avanza 60 kilómetros. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Tomar estos datos y reemplazar en nuestra ecuación. Entonces, nos dice, la velocidad son 60 kilómetros por hora. 60 kilómetros por hora, por un tiempo t, que también se mide en horas. La posición inicial es 0 kilómetros. Y la posición final nos dice que llegó a la distancia que son 60 kilómetros. Ya. Despejando un poquito, nos va a quedar 60 kilómetros por hora por un tiempo t es igual a 60 kilómetros. O sea, 30 kilómetros por hora. Esa era la velocidad, lo siento. Ya. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer acá? También despejarte. O sea, vamos a multiplicar por 1/30 kilómetros por hora. Y esto nos va a quedar que el tiempo t, que se mide en horas, es igual a 60 kilómetros dividido en 30 kilómetros sobre hora. Kilómetros sobre kilómetros se los va y sube horas. Y esto nos va a quedar 60 sobre 30 horas. Se los van los ceros, 6 sobre 3 sería 2. Por lo tanto, se demora 2 horas en llegar a esos 60 kilómetros de destino. Esto es un ejercicio de aplicación de ecuación lineal. Hay muchos ejercicios de aplicación, hay demasiados. Pero esto es un ejemplo bastante típico para la gente que da ciencias y algo recuerda de física. También con esto podríamos sacar diferentes cosas, por ejemplo, como que la velocidad sería distancia sobre tiempo, y con esto ya hubiésemos podido despejar porque tiempo es igual a distancia sobre velocidad. Pero en fin, hay muchas formas de hacer esto, así que vamos a hacer unos ejercicios PAES. Entonces, vamos a agregar un ejercicio.
Entonces, primer ejercicio que vamos a resolver nos dice, ejercicio número 30. Dice, ¿cuál es la solución de la ecuación? Y nos dan esa siguiente ecuación de primer grado. Entonces, ¿qué es lo que podemos notar acá? Podemos notar que está casi directo a resolver el ejercicio. O sea, solamente tenemos que despejar nuestra incógnita. ¿Y cómo la despejamos? Si el ejercicio nos dice 2 tercios más x es igual a 3 medios, podemos pasar restando el 2 tercios. Recuerden que pasar restando básicamente es sumar menos 2 tercios. Va a quedar que x es igual a 3 medios menos 2 tercios. Y ahora nuevamente vamos a tener un problema, que los denominadores son distintos. Pero podemos hacer lo siguiente. Vamos a hacer un pequeño arreglo con esto. Menos 2 tercios. Podemos multiplicar todo por 1, porque sabemos que hay un neutro multiplicativo acá. Ese 1 lo podemos reescribir como 3 sobre 3, y al otro lado convenientemente lo vamos a reescribir como 2 sobre 2. ¿Por qué? Porque con esto vamos a generar fracciones equivalentes. Se va a quedar 3 por 3 son 9, 2 por 3 son 6, menos 2 por 2 son 4 y 3 por 2 son 6. Y con este ya tenemos igual denominador. Entonces podemos despejar. Va a quedar x es igual a 9 menos 4, 5 sobre 6. Y esa sería la respuesta correcta, 5 sobre 6, que sería la alternativa D. Estos son ejercicios que salieron en la prueba de este año. Yo lo estoy sacando directamente desde Denre, porque Denre todos los años sube publicaciones, está la publicación 2024 y estoy sacando de la prueba tanto de matemática M1 como de matemática M2, para que nosotros podamos tener una referencia de qué es lo que nosotros vamos a estar haciendo para la prueba. Entonces, otro ejercicio. Ese nos dice, vamos a agrandarlo un poquito, más para acá. Ya. Nos dice, al finalizar un trayecto, la cantidad L en litros de combustible que quedan en un estanque de cierto vehículo está dada por la siguiente expresión, en la que C es la cantidad de litros que tenía el estanque de este vehículo al iniciar el trayecto, o sea, nos están describiendo algunos datos. X es la cantidad de kilómetros que recorrió el vehículo, y 0,1 es una constante medida en litros por kilómetros. Este vehículo al iniciar el trayecto tenía un estanque de 50 litros, o sea, me están dando el dato de C, porque esa era la cantidad de litros que tenía el estanque del vehículo al iniciar el trayecto. Y al finalizarlo, tenía 30 litros. O sea, me están dando el dato de L. Es el combustible que queda. Por lo tanto, podemos reemplazar. L es igual a 30. Entonces, reemplazando, L es igual a 30. C es igual a 50. Menos 0,1 por X. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer acá? Podríamos pasar 50, podríamos sumar menos 50 derechamente a ambos lados. Pero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sumar 0,1 a ambos lados, por X. O sea, acá nos va a quedar 0,1 por X más 30 es igual a 50. Em, Podemos sumar menos 30 a ambos lados. Entonces nos va a quedar 0,1 por X es igual a 50 menos 30. Y eso sería 20. 0,1 por X es igual a 20. Y podemos, por ejemplo, reescribir ese 0,1. Entonces, reescribiendo, ese 0,1 lo vamos a dejar como 1 sobre 10. Es igual a 20. Y ahora podemos multiplicar por 10 a ambos lados. Se nos va a quedar 1 por X, X. 20 por 10, 200.
Ese sería el valor de X, pero 200 ¿qué? Lo están diciendo, X es la cantidad de kilómetros que recorrió este vehículo. Entonces serían 200 kilómetros. Entonces, esta expresión que lo está dando, sobreanalizando un poco la pregunta, lo están dando el rendimiento del vehículo. Entonces, como ven, esta pregunta es súper práctica, porque si nosotros queremos ir a la playa, sabemos el rendimiento del vehículo, sabemos la cantidad de combustible con la que podemos llenar el tanque, podemos calcular de una manera un poco aproximada, obviamente teniendo un margen de error, cuántos kilómetros va a recorrer, cuántos kilómetros va a alcanzar a recorrer el vehículo hasta que se le vacíe el estanque. Y con eso también podemos prevenir no quedar parados. Alternativa correcta, la C. Ya, vamos a hacer otra pregunta. Y con esto vemos ecuación de segundo grado. Ya, esta pregunta está un poquito más complicada porque pedí analizar un poco más. Esta de la prueba de matemática M2. Entonces nos dice, considera la siguiente ecuación. Dice menos P por X menos Q por X es igual a R en X. ¿Cuál de las siguientes condiciones garantiza que la ecuación tiene solución en el conjunto de los reales positivos? A pesar de que no entre, igual nosotros podemos responderlo, ¿ya? Entonces, si lo están diciendo que la ecuación es menos P, entonces, solución. Un segundo. ¿Ok? Parece que este lápiz se quedó sin carga. Ya. Ahora sí. Solución. Entonces, si lo están dando la siguiente ecuación, menos P por X menos Q por X es igual a R, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Podemos, por ejemplo, factorizar en X, que es algo que nosotros ya aprendimos con polinomios, así que lo podemos hacer y es totalmente legal. Va a quedar X por menos P por menos Q. Podríamos escribirlo de la siguiente manera. Menos 1 por menos, o sea, por P más Q. O podríamos dejarlo derechamente así. La verdad es que depende. Igual da como un poco lo mismo. Así que vamos a expresarlo así. Es igual a R. Entonces aquí factorizamos. Podemos multiplicar por 1 sobre menos P más Q. Eso nos va a dar que X es igual a R sobre menos P más Q. Y nos están preguntando, ¿cómo nosotros podemos garantizar que esto tiene una solución dentro del conjunto de los reales positivos? O sea, me están diciendo que esta expresión de acá tiene que ser mayor que cero, estrictamente mayor. ¿Cómo lo podemos hacer? Entonces, acá nos dan algunas soluciones. La A nos dice, P tiene que ser menor que cero y Q tiene que ser menor que cero. Ya, está bien. Si analizamos la alternativa A, P es menor que cero y Q es menor que cero, o sea, son negativos. O sea que esto nos va a quedar X es igual a R sobre menos P menos Q. Podemos factorizar y nos va a quedar menos por menos más. Esto nos va a quedar P más Q. Y sabemos que la parte de abajo es positiva. Pero ¿y la parte de arriba? Nosotros con eso no tenemos ninguna garantía de cuánto vale R, porque no nos han dicho qué valor tiene R. Por lo tanto, esta alternativa está totalmente descartada. De hecho, si pusieran esa alternativa estaría mal. La otra nos dice que R es mayor que cero. Ya, perfecto. La parte de arriba es mayor que cero. La de abajo también está descartada. Al igual que eso, surge la tercera. La tercera también nos dice lo mismo. Nos dice menos P menos Q es mayor que cero. Se repite lo mismo que con la A. Por lo tanto, por descarte es la D. Pero vamos a darle una explicación. La D nos dice menos P por R es mayor que Q por R.
Pasemos esto hacia el otro lado. Va a quedar. Entonces, vamos a sumar menos QR. Nos va a quedar menos PR menos QR es mayor que 0. Podemos factorizar por R y por menos. Nos va a quedar R por menos P más Q es mayor que 0. O sea, fijémonos que lo están diciendo acá. Nos dice que R, o sea, la parte de arriba, por menos Q más P, o sea, por la parte de abajo, siempre tiene que ser mayor que 0. Esta alternativa es correcta. ¿Por qué es correcta? Porque me garantiza que tanto la parte de arriba como la de abajo, ambas son positivas o ambas son negativas. Eso es lo que me está diciendo esto. Pero no pueden tener distintos signos. O sea, esto me está obligando necesariamente a que ambos tengan el mismo signo. Y si tienen el mismo signo, significa que es mayor que 0 necesariamente. Por lo tanto, sería correcta la D. Ya. Esa sería la ecuación de primer grado. Ahora vamos a ver ecuación de segundo grado, que la verdad esta parte es un poquito más cortita, no es tan larga como parece. Así que em, vamos a hacerlo acá. De color amarillo. Acá. Ecuación de segundo grado. Ya. Entonces vamos a devolverle un poco el polinomio de arriba. Entonces, la ecuación de segundo grado sería básicamente este mismo polinomio, pero hasta el grado 2, por lo que nosotros vamos a trabajar. Entonces, es una ecuación de la forma, ecuación de la forma a sub 0 más a sub 1 por x más a sub 2 por x cuadrado es igual a 0. Nuevamente lo vamos a encontrar hasta el mismo problema. Esta forma de acá es la forma polinomial. Esta no es muy frecuente en los libros. De hecho, encontrar forma polinomial se ve en pocos cursos. Por ejemplo, en métodos numéricos, en cálculo, tanto cálculo diferencial como multivariable, pero netamente para generalizar algunas cosas. No es algo con lo que nosotros vamos a trabajar directamente. Pero sí hay otra forma que es más común también, porque sale en el libro de Baldor, y es la forma más común con la que se trabaja. Esta forma se expresa de la siguiente manera: ax cuadrado más bx más c es igual a 0. Esa es la famosa forma canónica. Y con esta forma nosotros vamos a trabajar. Si se fijan, esto es lo mismo. A sub 0 en este caso sería C, A sub 1 sería B y A sub 2 sería A. Ya. Entonces, a lo que vinimos. Como nosotros podemos establecer ciertas cositas, nosotros tenemos que primero que nada encontrar la solución de esto. Pero la pregunta es cómo podemos encontrar la solución. Acá despejar está mucho más complicado. ¿Cómo podemos despejar esta expresión si ahora está al cuadrado? Entonces, sí o sí tenemos que encontrar una manera. Así que vamos a encontrar una manera y vamos a hacer una demostración. Color rojo, voy a poner acá, demostración. Ya. Y lo voy a hacer con color azul y con rojo los cambio. Y con amarillo en caso de que quiera agregar algo. Ya. Entonces tenemos la forma ax cuadrado más bx más c es igual a 0. Primero que nada, tratamos de despejar x. Así que vamos a pasar el c restando. Que sería lo mismo que digamos, sumamos menos c a ambos lados. Entonces nos va a quedar ax cuadrado más bx es igual a menos c. Perfecto. Y voy a dejar con amarillo cada cambio que vayamos haciendo. En ese caso sería ese. Ya. ¿Qué más podemos hacer acá?
Y viene la magia. Lo que nosotros tenemos que hacer es aprender a completar cuadrados. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar diferentes cosas. De hecho, aprendiendo a completar cuadrados, también vamos a aprender a distinguir el vértice. De hecho, vamos a matar dos pájaros de un tiro. Vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a completar cuadrados. Entonces, sabemos que todo tiene un cero sumando. ¿Por qué? Porque el cero cumple con la propiedad del neutro aditivo. Así que vamos a hacerle una pequeña transformación a esto. Ya. ¿Qué más podemos hacer ahora? Podemos multiplicar por 1 sobre a todo. Entonces, esto lo va a quedar de la forma x cuadrado más b sobre a por x más 0 sobre a, que sería 0, más c sobre a es igual a 0. Ya. ¿Qué más podemos hacer ahora? Ese es 0. Ese 0 hay que trabajarlo, así que lo vamos a convertir. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Quiero que noten lo siguiente. Vamos a hacer una pequeña acotación acá. Acá nosotros también podemos jugar con un neutro multiplicativo y podemos distribuir de la siguiente manera, que lo voy a hacer con color negro. Entonces, más 2 por x, si estamos haciendo esto, significa que el 2 se distribuye hacia acá con el x, y todo eso también es un factor. Lo voy a hacer con color rojo. Por b sobre 2a. Y notemos que el 2 con el 2 se puede ir y va a quedar igual. Y bueno, sigamos reescribiendo esto. Más, y ahora viene la gracia. Eso de acá, fíjense, cuando nosotros completamos cuadrados, por ejemplo, un cuadrado de binomio, decimos, ya, la forma a más b al cuadrado sería el primero al cuadrado más 2 por el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos el primero al cuadrado más 2 por el primero por el segundo y falta el segundo al cuadrado. Y ese es con el que vamos a jugar. Entonces, faltaría menos b, o sea, más b sobre 2a al cuadrado y menos b sobre 2a al cuadrado más c sobre a es igual a 0. ¿De dónde salió todo esto? Esto es 0. Estos términos de acá son 0. Si se fijan, si se restan, son 0 técnicamente. Entonces podemos factorizar acá. Así ya tenemos el primero al cuadrado más 2 por el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Podemos factorizar como x más b sobre 2a al cuadrado. Y nos va a quedar esto. Así que lo vamos a desarrollar. Eso de ahí nos va a dar menos b cuadrado sobre 2 por 2, 4, a cuadrado. Más c sobre a es igual a 0. ¿Qué más podemos notar? Podemos notar que acá hay que igualar bases, o sea, que vamos a multiplicar por 1. Ese 1, eso de acá, es lo mismo que decir 4a por a. O sea, vamos a multiplicar por 4a sobre 4a. Eso nos va a quedar x más b sobre 2a al cuadrado más 4ac menos b cuadrado sobre 4 a cuadrado. Eh, de acá un pequeño tip, es igual a 0. De acá viene un pequeño tip. Eh, Podemos multiplicar por a. Y esto lo vamos a hacer aquí al ladito, porque esto no influye, ¿ya? Multiplicamos por a. Todo. Entonces esto va a quedar a por x más b sobre 2a al cuadrado más 4ac menos b cuadrado. Y abajo va a quedar 4a cuadrado por a. Y bueno, acá se los va una. 4a solamente, es igual a 0. Y fijémonos que acá nosotros tenemos el vértice. Cuando esta parte equivale a 0, nos va a quedar solamente eso.
¿Y cuándo esto equivale a 0? Cuando x es igual a menos b sobre 2a. Y aquí también tenemos la coordenada en y. Es igual a 4ac menos b cuadrado sobre 4a. Y eso de ahí se le conoce como vértice. Menos b sobre 2a, 4ac menos b cuadrado sobre 4a. Entonces con eso ya tienen un pequeño tip para avanzar más adelante. Hay otra forma de encontrar el vértice que nosotros lo vamos a ver con ecuación cuadrática, que a mi opinión es un poco más fácil, cuando nosotros tenemos valores. O sea, cuando b, a y c son valores. De otro caso, tenemos que ocupar esa forma, porque es un poco más reducida y de hecho es una fórmula técnicamente. Igual suena fea la palabra fórmula, pero es una reducción y sirve y se ocupa, ¿ya? Entonces, ¿saben que factorizar los va a llevar al vértice? Ya, sigamos resolviendo nuestra parte, porque teníamos que llegar a despejar x. Acá podemos, por ejemplo, pasar restando toda esa expresión. Al pasarla restando, 4ac menos b cuadrado sobre 4a cuadrado. Esto nos va a quedar x más b sobre 2a es igual a, y pasa restando, entonces menos por menos, más. Esto va a quedar b cuadrado, menos 4 por a por c. Y abajo ese 4 al cuadrado podemos escribirlo como 2a al cuadrado. Perfecto. Podemos aplicar raíz a ambos lados. Aplicamos raíz, acá me va a quedar valor absoluto, porque no sabemos valor de x. X más b sobre 2a es igual a la raíz de b cuadrado menos 4c sobre la raíz de 2 al cuadrado, se lo va. Entonces nos va a quedar 2a. Ya. Si nosotros sacamos el valor absoluto, para hacerlo un poquito más corta, nos va a quedar dos soluciones, una positiva y una negativa. Ahí están las dos soluciones. Y podemos restar menos b sobre 2a a ambos lados. Esto nos va a quedar entonces x es igual a menos b más menos la raíz de b cuadrado menos 4ac sobre 2 por a. Y con eso ya podemos encontrar las dos soluciones, porque esto tiene una solución que sería menos b más la raíz y menos b menos la raíz. Y con eso ya tenemos las dos soluciones, o sea que esto contiene dos soluciones. Y con eso ya podemos despejar x. Eso de acá, algunos le dicen la fórmula general, pero esto de acá se llama la fórmula o la reducción de Bhaskara, que fue quien lo hizo. ¿Ya? Ahora, la pregunta es qué significa esto. Nuevamente nosotros tenemos que darle una pequeña interpretación. Y le vamos a dar la interpretación de una manera bastante sencilla. Cuando nosotros tenemos una función, porque esto viene de la función de segundo grado, o sea, de la función cuadrática se puede expresar de dos maneras. Y esto lo voy a hacer en un mismo plano, solamente como un pequeño ejemplo. Se puede expresar de esa manera, que sería de la forma f de x es igual a ax cuadrado más bx más c, y por supuesto démosle nombre a los ejes. O puede ser de la siguiente manera, que esa es cuando la parábola es negativa. Menos ax cuadrado más bx más c. Esto de acá, con color amarillo, eso y eso son las dos soluciones que tiene. Son dos. Acá igual, una y dos soluciones. Ahora, resulta que esto no siempre es así. Este es solamente una representación. Y lo voy a poner acá arriba, ejemplo. Para que nosotros veamos qué significan las soluciones. Pero esto no siempre es así. Sucede que esto de acá, este contenido,
se llama discriminante. Entonces el discriminante, que se suele denotar con la letra delta mayúscula, es la expresión de la raíz, o sea, b cuadrado menos 4ac. Entonces, como ya pueden ir suponiendo y cuando estudiamos raíces, teníamos un pequeño problema, que las raíces tenían que ser mayor que cero, igual a cero, pero no podían ser menor que cero, porque no pertenecían a los números reales. Y eso de ahí determina esto, cuántas soluciones nosotros vamos a tener. Así que vamos a hacer acá análisis de discriminante. Análisis de discriminante. Entonces tenemos un primer caso. Y voy a poner acá el discriminante. Discriminante es igual a b cuadrado menos 4ac. Y lo voy a destacar. Primer caso, cuando el discriminante, es decir, cuando b cuadrado menos 4c es mayor que cero. Cuando nosotros tenemos este caso, nosotros estamos asumiendo lo siguiente. Si la reducción de Bhaskara es de la forma menos b más menos la raíz de b cuadrado menos 4c sobre 2 por a, estamos asumiendo que como esta raíz es mayor que cero, hay un número. Esto, independiente de lo que sea, es un número. Y al ser un número, esto me va a afectar en todo eso, porque me va a quedar una solución de la forma menos b más la raíz del discriminante sobre 2 por a, y la otra solución de la forma menos b menos la raíz del discriminante sobre 2 por a. Y eso lo que me indica netamente es que hay dos soluciones, porque a partir de, y si representamos gráficamente esto, quedó medio feo el dibujo, ahí sí, si lo representamos gráficamente, acá esto lo está dividiendo en la mitad. O sea, este sería menos b sobre 2a. Y ahora este le está sumando, o sea, hacia acá le suma la raíz del discriminante sobre 2 por a, y acá le está restando la raíz del discriminante sobre 2 por a, teniendo justamente estos dos puntitos, que son las soluciones. O sea, el puntito x1 y el puntito x2. Eso es lo que está pasando. Por ende, cuando el discriminante es mayor que cero, tenemos dos soluciones reales, distintas. Entonces, posee, y esto lo voy a destacar, dos soluciones reales distintas. Y esto lo voy a destacar con color rojo. Ya. Pasemos con el otro caso. Cuando el discriminante es igual a cero. Al tener ese caso, analicemos qué está pasando. Entonces, la ecuación general de la forma menos b más menos la raíz de cero sobre 2 por a. La raíz de cero es cero. Por lo tanto, menos b más menos cero sería menos b. Entonces, esto nos va a quedar menos b sobre 2 por a. Es decir, que una solución sería menos b sobre 2 por a más cero, y la otra solución es menos b sobre 2 por a menos cero. Ah, y son iguales. Entonces acá nosotros podemos decir que poseen dos soluciones reales distintas o una solución real solamente. Si lo representamos gráficamente, también vamos a llevarlo a gráfico con color verde. Vamos a tener, por ejemplo, acá. Y tenemos solamente un puntito donde toca. O sea, x sub 1 es igual a x sub 2. Ahí tenemos la solución. Entonces fijémonos que ese puntito también divide la mitad de esto. Ah, o sea, ese puntito sería el vértice. ¿Y cómo era el vértice? De esa manera. Estaba acá.
Entonces ya tenemos otra manera de encontrar el vértice de una parábola. Y tercer puntito, cuando el discriminante es menor que cero. Analicemos este caso, que es bastante controversial. Cuando el discriminante es menor que cero, podemos representarlo como menos discriminante, que sería menos b cuadrado menos 4c. Cuando nosotros tenemos esto como tal, esto ya escapa un poco de lo que nosotros estamos manejando. Eso de ahí nosotros lo podemos descomponer, como podemos sacar ese menos derechamente de la siguiente manera. Menos b más menos la raíz de b cuadrado menos 4c por i sobre 2 por a. Y de hecho esto lo voy a escribir de tal manera que queda así. Entonces, ¿qué es lo que me está indicando esto? Me está indicando que tiene una parte real y una parte imaginaria. O sea, esto es un número complejo. Y si es un número complejo, significa que no posee soluciones reales. No posee soluciones reales. ¿Cómo lo podemos representar si no posee soluciones? De una manera bastante simple, con color rojo también. Así. Entonces no tiene soluciones. No corta ningún punto, no tiene soluciones en los reales. En los números imaginarios sí posee soluciones. De hecho, si representamos esto, por ejemplo, el plano, por ponerle nombre, x, y, lo vamos a representar aquí, por ejemplo, acostadito. X e y. Esto lo vamos a representar así, lo que acabamos de hacer. Ya, ahí está. Es como que nosotros tomamos esto y lo acostamos. ¿Qué es lo que podemos hacer ahora? Nosotros podemos decir, este otro plano lo podemos levantar. Y lo vamos a hacer, por ejemplo, de una manera un poquito más intuitiva, así, con color amarillo. Vamos a dibujar un plano hacia arriba, para que se vea suficientemente claro. Ya, ahí tenemos un plano. Entonces, ¿qué es lo que estaría haciendo este plano? Este plano se estaría levantando e inclinando y pasando por detrás de esto. Em, y aquí voy a dibujarlo punteado, para que sepan que está pasando por detrás. Y está representado. Entonces, acá nosotros tenemos estas dos soluciones que cortan justo el plano. Este sería el corte del plano real con el plano imaginario. Y tenemos la primera solución, que sería menos b eh, menos la raíz de b cuadrado menos 4c sobre 2 por a por i. Y la otra solución, que estaría acá, que sería menos b más la raíz de b cuadrado menos 4c sobre 2 por a. Y bueno, este lleva i. Entonces, esto tiene una componente acá que pertenece a los números reales, que sería menos b sobre 2 por a, y tiene una componente que pertenece al plano complejo, que sería la de acá, que sería más la raíz del discriminante por i sobre 2 por a. Bueno, esto no entra, ¿ya? Quiero, esto queda totalmente claro, esto no entra. De hecho, este plano se llama plano de Argand, que sirve para representar justamente números complejos. Esto no entra en la PAES, ¿ya? Pero quería que lo tuvieran en consideración porque esto existe y hay que darle una explicación, porque esto no necesariamente, no es como que no esté, no es materia muerta, no, esto existe. Bueno, ahora que estamos estudiando las soluciones, hay algo
que a mí me intrigó bastante, que es el ¿podemos operar con las raíces? Entonces, esto responde a una pregunta. ¿Podemos operar con las raíces? La respuesta corta es sí. La respuesta larga es ¿por qué? Entonces, si nosotros tenemos las dos raíces, x1, x2, podemos operar, o sea, sumar y multiplicar. Vamos a ver. Entonces, sabemos que las raíces son de la forma menos b más menos la raíz de b cuadrado menos 4c sobre 2 por a. Vamos a ver operaciones. Entonces, primero, con la suma. Entonces, la suma de las raíces. ¿Qué pasa si la sumamos? Sería menos b más la raíz del discriminante sobre 2 por a más menos b menos la raíz del discriminante sobre 2 por a. El discriminante con el discriminante se los va porque se están restando y les va a quedar menos b más menos b, que sería lo mismo que menos b, o sea, menos 2b, y conservamos el denominador. El 2 con el 2 se los va porque es 1, y esto nos va a quedar menos b sobre a. O sea, al sumar las raíces podemos obtener una pequeña reducción. Vamos a ver la otra. Vamos a multiplicar las raíces. Entonces esto va a quedar. Fijémonos, vamos a multiplicar. Va a quedar menos b más la raíz del discriminante por menos b menos la raíz del discriminante sobre 2 por a, y esto igual. Entonces fijémonos, abajo está multiplicando solamente. 2 por 2, 4, y a por a cuadrado. Y arriba, este elemento se repite. Este igual, pero el primero está sumando y el otro restando. Tenemos una suma por su diferencia. O sea, esto nos va a quedar el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. La raíz de b cuadrado menos 4c cuadrado. O sea, se me va la raíz. Eso me va a quedar. Menos b cuadrado sería b cuadrado. Menos b cuadrado menos 4c sobre 4a cuadrado. Y acá b con b se los va. Y menos por menos, más. Esto nos va a quedar como tal 4c sobre 4 cuadrado. Ese 4 cuadrado podemos reescribirlo así. Ah, entonces 4a se va con 4a. Y esto nos va a quedar c sobre a. Y también podemos llegar a una reducción. O sea, la suma de las raíces sería menos b sobre a. Y la multiplicación de las raíces sería c sobre a. Hay gente que esto lo recuerda con la mnemotecnia del menos vaca. Menos vaca. Donde lo primero es la suma y el otro es la multiplicación, o hay gente que le dice la vaca negativa. Pero bueno, esto es una pequeña mnemotecnia solamente. Pero estas son las propiedades que uno puede desprender al operar con las raíces. Y esto es súper importante muchas veces porque nosotros tenemos valores que desconocemos y con esto podemos modelarlo. En aplicaciones las ecuaciones cuadráticas muchas veces se usan para modelar situaciones relacionadas con negocios, en ciencias, en ingeniería, en medicina, en farmacocinética, farmacología, porque es de uso común el poder maximizar cosas o minimizar ganancia, maximizar ganancia y minimizar ingresos con función de costo, eh, maximizar, por ejemplo, la dosis de un medicamento, minimizar los daños colaterales, y todo eso uno lo puede modelar matemáticamente. Esto escapa un poco de lo que vamos a hacer, porque esto lo vamos a ver ya cuando veamos función cuadrática. Pero sepan que esto es posible em, y también podemos resolverlo, ¿ya?
Así que vamos a hacer unos ejercicios pares en la otra hojita. Vamos a hacer unos poquitos ejercicios, no vamos a hacer tanto, a pesar de que tengo 4 preparados. Y bueno, si lo alcanza, hacemos los 4. Ya. Interés, dice, considera un triángulo cuya área es 39 centímetros cuadrados y su altura es 7 centímetros mayor que la medida de su base respectiva. Si B representa la medida de la base en centímetros, ¿cuál de las siguientes ecuaciones permite representar su valor? Ya. Este ejercicio es un poco controversial porque hay que ponerse en casos. ¿Cuáles casos? ¿Será un triángulo rectángulo? ¿Será un triángulo equilátero? ¿Será un triángulo obtusángulo? ¿Qué tipo de triángulo será? Entonces, primer caso, vamos a pensar que esto es un triángulo rectángulo, o de hecho, un triángulo equilátero. ¿Qué tiene un triángulo equilátero? Tiene una base, que son iguales todos, y tiene una altura determinada, que lo vamos a llamar h, ¿ya? Esto sería la mitad de la base, y esto también. Entonces, si algo de acá que podemos sacar y que lo podemos fijar, es que podemos cortar este trocito de triángulo y lo podemos pegar acá. Y eso lo va a formar un cuadrado. Un cuadrado de base medio y de una altura h. Y con eso podemos obtener efectivamente el área, que sería base por altura dividido en 2. Trucazo. Em, ya. Con el segundo caso, pongamos un triángulo rectángulo. También tiene una base B, una altura h, y en este caso también podemos hacer lo mismo, base por altura dividido en 2, que sería la mitad de esto. Y ahora, ¿qué pasa con esto? ¿Será correcto? ¿No será correcto? ¿Podremos hacerlo 2 veces? No, ambos están correctos, pero depende de cómo nosotros lo queramos expresar solamente, ¿ya? En este caso yo me puse una base genérica. Acá perfectamente la base yo le hubiese cambiado la letra, por ejemplo, con A. Y de hecho creo que también sería lo más prudente, para que no se confunda. Le vamos a poner una letra A. Ya. Entonces dice, considera un triángulo rectángulo cuya área es 30 o sea, considera un triángulo cuya área es 39 centímetros cuadrados. Entonces nos dicen que el área son 39 centímetros cuadrados. Y su altura es 7 centímetros mayor que la medida de su base respectiva. O sea, la altura, primer caso, vamos a trabajarlo acá al ladito. La altura, h, es 7 centímetros mayor que la base. O sea, si sacamos el área de esto, sería la base, b, por la altura, que sería 7 por b. O sea, 7 más b, dividido en 2. Ese es el área. Y nos dicen que el área es 39 centímetros cuadrados. Podemos multiplicar por 2 y esto nos va a quedar b por 7, 7b, más b por b cuadrado, es igual a 39 por 2, que em, son 78 centímetros cuadrados. Y con esto podemos despejar. Entonces esto nos va a quedar 78 centímetros cuadrados. O sea, y esto lo vamos a pasar todo hacia el otro lado. Menos 7 por b, menos b cuadrado, es igual a 0. No, de hecho convenía más pasar el 78 hacia el otro lado, para que quede el b cuadrado positivo. B cuadrado más 7b menos 78 es igual a 0. Ya. Y bueno, y de acá podemos sacar también que para el segundo caso sería técnicamente idéntico. Así que, no, está la respuesta.
Respuesta sería b cuadrado más 7b menos 78, alternativa D. O sea, menos 78. Ya. Sería la pregunta 23. Vamos a hacer otra. Esa. No sé cuál es. Ya. Pregunta número 26. Un poquito más grande. Ahí sí. Dice, qué valor o valores debe tomar K para que esa ecuación en X tenga una única solución? Ah, ya. Entonces me dicen que esto debe tener una única solución. ¿Cuándo tiene una única solución? Eh, Dijimos que cuando tiene una única solución es cuando el discriminante es igual a cero. O sea, cuando el discriminante, que es b cuadrado menos cuadro c, es igual a cero, esto posee solución única. ¿Cuánto vale b? En este ejercicio, esto se modela así. Ax cuadrado más bx más c es igual a cero. Por lo tanto, a es igual a 1, porque a pesar de que no haya nada, hay un 1 ahí. B es igual a k, que es el que acompaña a x, y c es igual a 9. Entonces podemos reemplazar en el discriminante. Esto nos va a quedar k cuadrado menos 4 por a por c es igual a 0. Esto nos va a quedar k cuadrado menos 4 por 1 es 4, y 4 por 9 sería 36, menos 36 es igual a 0. Puedo pasar sumando el 36. Y eso me va a quedar k cuadrado es igual a 36. Podemos aplicar raíz. La raíz de k cuadrado es el valor absoluto de k. Faltó un color. Y la raíz de 36 es 6. Por lo tanto, k es igual a más menos 6. Esto nos quiere decir que k es igual a 6 o k es igual a menos 6. Y con eso podemos encontrar las soluciones que satisfacen para que esta ecuación, para el valor de k, tenga una única solución. Entonces sería la alternativa A. Así de sencillo. No me va a alcanzar, creo. Sí, yo creo que sí. Ya. Ejercicio número 27. Dice, si las raíces o soluciones de la ecuación son x1 y x2, con k es igual a 0, ¿cuál de las siguientes expresiones es igual a x1 más 1 y x2 más 1? Desarrollémoslo. Si desarrollamos esto, nos va a quedar x1 por x2 más x1 más x2 por 1 más 1 al cuadrado. 1 es igual a nada. Me lo están diciendo es igual a nada. Ya. ¿Qué es lo que podemos notar acá? Fíjense lo que tenemos acá. Tenemos una multiplicación de las soluciones y tenemos la suma de las soluciones. Esto nosotros ya vimos. Esto era la suma de las soluciones era menos b sobre a, y la multiplicación sería c sobre a, o sea, el vaca negativa. Es decir, que podemos reemplazar acá. Sería c sobre a más, o menos, de hecho, b sobre a más 1. Ya, pero ¿cuánto sería c? Acá está el valor de c. Acá está el valor de b y acá está el valor de a. Así que podemos reemplazar directamente. Este sería menos k sobre a, que vale 2, menos b, que vale k, sobre a, que vale 2, más 1. Sumamos menos k, menos 2k, sobre 2 más 1. El 2 con el 2 se los va, y esto me va a quedar menos k más 1, que es lo mismo que decir 1 menos k. Alternativa correcta, la B. Entonces, como ven, muchos de los problemas no son tan complejos como parecen, sino que involucran saberse la materia, derechamente, y poder aplicarla. 29. Dice, considera
la siguiente ecuación en X. ¿Para qué valor de Q el producto de sus raíces es 4? Ah, pero acá lo tengo. El producto de las raíces sería C sobre A. O sea, me están pidiendo que C sobre A, que sería el producto de las raíces, es igual a 4. O sea, a menos 4. Vamos a reescribir eso. Menos 4. ¿Cuánto vale C? C vale menos 2Q menos 1. Y A vale Q. Entonces podemos reemplazar. Esto nos va a quedar menos 2Q menos 1 sobre Q es igual a menos 4. Podemos separar acá, porque son fracciones. Va a quedar menos 2Q sobre Q menos 1 sobre Q es igual a menos 4. Q con Q se los va. Esto nos va a quedar menos 2 menos 1 sobre Q es igual a menos 4. Y ese menos 2 podemos sumar 2 a ambos lados, cosa que nos va a quedar menos 1 sobre Q es igual a menos 4 más 2 menos 2. Podemos multiplicar por menos 1. Nos va a quedar 1 sobre Q es igual a 2. Podemos multiplicar por Q. Nos va a quedar 1 es igual a 2 por Q y podemos multiplicar por un medio. Va a quedar un medio es igual a Q. Y con eso tenemos la alternativa correcta. Entonces, ¿para qué valor de Q el producto de la raíz es menos 4? Para un medio. Ya. Y con eso prácticamente hicimos todos los ejercicios de matemática M1 y M2 respectivos a ecuación de primer y segundo grado. Entonces, pequeña recapitulación. Definimos el concepto de ecuación como una igualdad y también mediante funciones, que es una manera un poco más práctica y más bonita y formal. Vimos también que habían ecuaciones que eran bastante difíciles de resolver. De hecho, esto creo que si no se le aplica método numérico no tiene por dónde. Vimos ecuación de primer grado, la fórmula general de la solución o la forma general de la solución, qué significa una ecuación de primer grado dentro de un gráfico. Vimos ecuaciones con valor absoluto para tener una idea de que esto sí existe. Una aplicación como movimiento rectilíneo uniforme, los ejercicios PAES. Vimos ecuación de segundo grado. Vimos que el vértice se podía encontrar de una manera determinada, esto adelantándonos un poquito. Y también llegamos a la deducción de Bhaskara. También encontramos que la raíz manda, o sea, el discriminante. Pudimos ver qué significa estas soluciones, ver qué significa el discriminante, ver que a pesar de que eso de que muchas veces dicen que cuando el discriminante es menor que cero no existen soluciones, no, la verdad es que sí existen soluciones. Lo que pasa es que no son soluciones reales solamente. Son soluciones dentro del plano complejo. Pero las soluciones sí existen, pero no en el plano real. Vimos operaciones con las raíces, vimos que la suma y el producto de las raíces es el menos vaca. Y hicimos ejercicios PAES, 4 de hecho, que están bastante buenos y súper precisos. Y bueno, esto, así que nos vemos en la siguiente clase y la siguiente clase em, estudiaremos sistemas de ecuaciones lineales. Así que nos vemos. Éxito.